Para entender, para pensar, para desmenuzar la información. La economía, en manos de Matías Batista. En todo en su lugar. Bueno, lo saludamos a Mati, como todas las mañanas, teniendo su análisis económico. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué tal, Juan y Martín, equipo? ¿Cómo les va? Muy buena mañana para ustedes, para toda la audiencia. Muy bien, ¿vos? ¿Todo en orden? Bien, todo tranquilo, todo en orden. Bueno, ¿por dónde pasa parte de la agenda económica hoy? Hoy vamos a hablar de una cuestión que me parece muy interesante poner sobre la mesa, que tiene que ver con cómo está marchando la economía y las finanzas en la Argentina, porque van por carriles distintos, ¿no? Uno está viendo una situación de ajuste muy fuerte en materia económica, de impacto muy fuerte en los ingresos de todos los argentinos, una presión de precios en la economía que están destruyendo el poder de compra de absolutamente de todos, y al mismo tiempo, en la arena financiera, nos encontramos con un semioasis, podríamos decir, en donde los bonos suben, las acciones suben, el Banco Central ha logrado acumular algo de reservas de una manera muy marcada, más allá de que hay un poco de acumulación ficticia ahí porque no se le abrió la puerta a los importadores para que puedan importar. Y al mismo tiempo, la colocación de los bonos que se conocen como BOPREAL, que son los bonos que le van a permitir al gobierno, si todo marcha sobre ruedas de acá a abril, desde el punto de vista financiero estoy hablando, intentar levantar el cepo. ¿Por qué? Porque las licitaciones de BOPREAL, que al principio habían arrancado muy flojas, y me acuerdo que hace un tiempo Jessy me preguntó, ¿qué crees que va a pasar? Y va a funcionar el BOPREAL. ¿Por qué? Porque no les queda otra, no tienen otro lugar a donde ir los importadores que tienen deuda y que habían acumulado 60.000 millones de dólares de deuda por importaciones. Bueno, se colocó el BOPREAL Serie 1 completo, que son 5.000 millones de dólares, se está colocando el BOPREAL Serie 2, que ya lleva 2.000 millones de dólares en la licitación y todas las semanas sigue teniendo apetito por parte de los importadores, y esto está despejando un poco el horizonte financiero para el gobierno. ¿Por qué? Porque le permite, por un lado, acumular reservas, por el otro lado, patear la deuda de los importadores al 2027 y pensar en una apertura del cepo sin que tenga una puerta 12 de demanda de todos los importadores que tienen deuda para decir, bueno, dame los dólares que tengo que pagar las deudas que me quedaron de la etapa anterior. Entonces, esto empieza a mostrar, bueno, algún hilo conductor que al gobierno le permite tener optimismo y sueña con una recuperación, famosa recuperación en B corta, a partir de mayo, abril o mayo, fines de abril y principios de mayo, donde el gobierno va a intentar, eso es lo que están anticipando, levantar el cepo, y ese levantamiento del cepo traería, según el propio razonamiento del gobierno, un arribo de inversiones internacionales, un arribo de inversiones locales y una etapa de recuperación económica lenta, pero recuperación económica, sumado esto a que en esa fecha el gobierno piensa encontrarse con un arribo muy importante de dólares de la cosecha, ¿no? De la Mati, cosecha que, sí, sí. perdón. No, perdón que te interrumpa. ¿Cuán cerca pensás que está ese levantamiento del cepo? Porque el ministro Caputo lo pone ya como casi inminente. Yo creo que está cerca el levantamiento del cepo, yo creo que porque el gobierno sabe que la presión por devaluar empieza a, a caerle encima. Esto es una realidad. Y si El se dólar, levanta, y si se levanta más temprano que tarde ese cepo, ¿qué reacción puede tener el mercado? ¿Cómo se acomodaría el dólar oficial? ¿Habría desde el gobierno una fijación de ese dólar oficial o pensás que, sobre todo con los ideales que propaga Milei, habría una especie de, bueno, que el mercado lo ponga al dólar? es muy buena la pregunta y el análisis. Yo creo que el gobierno tiene en claro que no puede ejecutar otra devaluación sin levantar el cepo, porque sería sensación a fracaso. Entonces, está haciendo todo lo posible para prepararse para cuando
tenga que devaluar lo haga en el marco de un levantamiento del cepo. Entonces, la noticia mala de la devaluación va a tener un impacto, pero juega que la noticia positiva del levantamiento del cepo va a ser más importante que la negativa de la devaluación. A eso quería llegar. O sea, tenés un doble mensaje ahí. O sea, la construcción de la noticia para el gobierno va a ser: levantamos el cepo como dijimos que lo íbamos a hacer. Punto. No importa a dónde se vaya el dólar. No importa a dónde se vaya. Paralelamente van a estar anotando, che, bueno, esta es la devaluación que necesitamos hacer y sin pagar el costo político de tomar la decisión nosotros, se la vamos a adjudicar al mercado. Exactamente. Y probablemente al mismo tiempo, ese salto cambiario que tengas, si es muy alto, va a tener un impacto más atenuado en precios que el que tuviste en diciembre. ¿Por qué? Porque no hay mucho margen digamos, de poder de compra, de convalidación. Ya en no. Un salario, claro, no hay mucho margen para que puedas convalidar precios exorbitantes y probablemente lo que se terminen acomodando en ese salto cambiario sean todos los bienes que tienen parte componente o son directamente importados y el resto tenga que conformarse con mantenerse en un aumento gradual o mínimo de los precios que tiene. Entonces, esa es la gran apuesta que tiene el gobierno, pero es una apuesta que, a mi criterio, también es arriesgada. ¿Por qué? Porque si bien hay una obsesión por mostrar un déficit fiscal que cae, una inflación que disminuye y un escenario financiero que empieza a mostrarse un poco más optimista que el escenario económico, después la realidad económica está desanclada de esto. Y esto es lo importante y lo que quiero traer sobre la mesa. Que después lo financiero te empuje la realidad económica al alza en algunos sectores, sí, ok, puede pasar, puede pasar. Ahora, el resto de los sectores no tiene un plan. No hay un plan para el resto de los sectores, ¿no? Entonces, vos mirás el gobierno diciendo, vamos a aumentar la jubilación un 30% y vamos a dar un bono, todavía no sabemos de cuánto, pero vas a aumentar la mínima, no vas a aumentar la totalidad de lo que cobran y vas a dar un bono que todavía no sabemos de cuánto va a ser. Yo quiero ver cuánto es la diferencia entre lo que cobraron los jubilados en febrero y lo que van a cobrar en marzo y ahí hacer el cálculo rápido de cuánto realmente aumentaron. Ayer Caputo dijo, es probable que, bueno, primero, vamos a fijar, aparentemente va a haber una fijación del salario mínimo. Yo ayer lo comentaba, digamos, y pasaba el audio. El presidente dijo, le dijo el viernes pasado a Jonathan Viale en Radio Rivadavia, ni loco, bajo ningún punto de vista, yo le voy a poner al privado cuánto tiene que pagar el mínimo. O sea, eso no va a pasar, olvídate. Ya sus propios funcionarios lo desmienten y aparentemente habría una decisión de entre hoy y mañana que aparezca un incremento en el salario mínimo. La jubilación aparentemente aumentaría un 30% y habría una nueva entrega de bono. Todo esto hablando en potencial, hasta que no haya un anuncio oficial. Pero hay movidas del gobierno en torno a esas situaciones. Bien. Hay un punto muy importante que vos dijiste ahí y que mencionaste, porque con Viale el viernes dijo, ni loco, yo voy a fijar un precio, y el único precio que va a fijar aparentemente en la economía es el salario. ¿Vos te diste cuenta? Cambió el marco teórico de Milei, porque Milei, que tiene la idea de que los precios tienen que ser libres en la economía, dice ahora, aparentemente, el salario mínimo vital y móvil se va a ir un 30%, va a recibir como máximo, en el decreto va a tener un máximo, se le va a poner precio máximo al salario mínimo vital y móvil en el orden de un 30% para que llegue a 202.000 mangos a partir de abril, pero lo va a hacer en 2 cuotas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Milei está observando y dándose cuenta, o probablemente siempre lo supo y nunca lo dijo, o probablemente cambió el marco teórico, de que el problema de la inflación es inercial y por puja distributiva y que no es, según todos lo hemos escuchado Milei diciendo que el problema de la inflación es estrictamente un fenómeno monetario. Ok, si es un fenómeno monetario, ¿para qué le pones límite mínimo vital y móvil? Si es un precio más de la economía y no tiene que estar regulado. Porque el único precio que regulás es el salario y no regulás las prepagas, no regulás el gas, no regulás la luz, no regulás los hipermercados, no regulás nada. Lo único que regulás es el ingreso de los sectores asalariados. Entonces, evidentemente,
Alguien lo convenció de que tiene que cambiar el marco teórico. ¿Por qué? Porque la inflación no es solo un fenómeno Pero perdón, monetario. es Sí. muy fuerte que el presidente el viernes tenga esa respuesta tan contundente de decir, ni loco fijo por decreto el salario, y que el lunes su ministro de Economía diga, mañana o pasado lo fijamos por decreto. Bueno, ¿quién conduce? Pues no entiendo, o sea, no entiendo el nivel si es un nivel de improvisación, si efectivamente Milei no está llevando las riendas de muchas situaciones económicas que están más en manos de Caputo, y Caputo toma decisiones sin importar lo que Milei diga en los medios. Pero una cosa es decir, y mira, la verdad es que no va con nuestras ideas, pero estaremos viendo de acuerdo a la coyuntura. Y vos salís de la pregunta de una manera elegante, sin decir ni chicha ni limonada, digamos, te quedas en el medio. Ahora, el tipo lo dice con un nivel de seriedad, y utilizando ese tipo de palabras. Ni loco firma un decreto para fijar el salario. Y eso pasa un viernes. Y el lunes tu ministro anticipa que van a firmar un decreto para aumentar el salario mínimo vital y móvil. Claro. Y pasa muy Esto seguido que, esto. Perdón, Mati, esto que tanto se dice, ¿no? De la confianza internacional, de cómo los mercados nos ven, de generar previsión para futuro. Y afuera, ¿esto qué se piensa la gente? ¿Que solamente lo escuchamos nosotros? Porque yo me imagino para alguien que está pensando invertir en Argentina o que está monitoreando cuál es la situación de Argentina y dice, che, mirá que Argentina el viernes el presidente hizo una cosa con un nivel de seriedad que vos decís, bueno, listo, esto no va a pasar, y el lunes el ministro hizo otra cosa. Lo ¿Para dónde desliza. vamos? Estamos Increíble. medio mareados. Sí, y además acá la realidad, viste, la determinan los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esta semana el salario mínimo vital y móvil se termina estableciendo un máximo por decreto de aumento, digamos, el que tomó la decisión fue Caputo y dejó muy en orsay a lo que dijo el viernes el propio Claro. presidente en la nota con Johnny Viale, o quizás De ahí el fin de... todo lo que diga el presidente va a ser tomado con pinzas. Bueno, es muy grave eso. Eso que acabas de marcar desde el punto de vista político y el impacto económico que eso tiene es muy grave. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa. Bueno, se nos cortó, estábamos Se fue charlando, Mati. se fue. Ya Allá. vuelve. ¿Vuelve o no vuelve? ¿Vuelve o no vuelve? No, me parece que no vuelve. Está con problema de Lo conexión. Se lo llevaron a Mati. Bueno, es interesante este último marca, porque más allá del Hola, análisis, hola. vos fíjate que esto pasa en el gobierno, estas idas y vueltas, ¿no? Esto de Milei dice una cosa el viernes, el ministro dice otra el lunes, sin solución de continuidad, o sea, así, a las cachetadas. Pero bueno, cuando tengamos a Mati Hola, 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 ¿Está? hola, hola. Sí, está Mati, está Mati, está Mati. A ver, Sí, sí. Mati. Estoy. Sí, ahí está, te habías cortado, te habías cortado. Bien, bien. Vos decías, es muy grave desde lo político esto. Desde lo político y el impacto económico que genera un cortocircuito político así, más allá de que no es un cortocircuito entre el ministro y el presidente, el propio ministro dice una cosa completamente distinta a la del presidente, que digamos que están en veredas completamente opuestas las cosas que dijo el viernes con lo que pasa el lunes, y después, bueno, el mercado lo ve como queriendo decir, bueno, es como vos decís, ¿quién conduce o quién toma las decisiones más finas? Yo también creo que la ansiedad de Milei de comunicar determinadas cosas y el tener el Twitter a mano le hace comunicar un montón de cosas de las cuales después termina cambiando esas cuestiones. Yo creo que lo han convencido de algunos marcos teóricos que él no estaba cerrado a esos marcos teóricos. Y uno de esos es, che, la inflación no va a bajar porque no es solo un fenómeno monetario, necesitamos pisar el salario y pisar los ingresos. Y ese es el mensaje que le está dando Caputo a Milei y ese es el mensaje que le está dando al mercado. Vos me preguntás, ¿qué opinión tenés con respecto a esto? Que está mal lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el costo se lo está haciendo pagar a una enorme cantidad de trabajadores a lo largo y a lo ancho del país y al mismo tiempo son los que van a la góndola a comprar. El tipo que nos está escuchando del otro lado, la mujer que nos está escuchando del otro lado, que tiene un almacén, que tiene un kiosco, que tiene una ferretería, que tiene no sé, una librería, del otro lado tiene que saber que ese salario anémico pisado es el que tiene que comprar en su negocio y es el que no va a poder comprar y también se le van a caer las ventas. Entonces, bueno, son formas de resolver los problemas y esta forma de resolver los problemas hace que lo financiero se desancle de lo económico. Bueno, veremos esta semana si se toman esas decisiones y haremos el análisis pertinente, Mati.
Exactamente, ansiosos, estaremos esperando a ver qué es lo que pasa, cómo se define la novela. Sin duda, sin duda. Un gran abrazo. Gran abrazo.